Buenos días, voy a pasar a explicar los tipos de carta de crédito, que es lo que faltaba agregar a este esquema de teoría. Em, Miren, hay varias clasificaciones de las cartas de crédito, ¿no? Hay desde el punto de vista de si, de si se puede cambiar la carta de crédito, hay desde el punto de vista del pago, desde el punto de vista del plazo. Em, Ustedes lo que tienen que saber es que una carta de crédito es bien difícil de cambiar. Es decir, si es que ya se firmó, por ejemplo, una carta de crédito ya está firmada y ya están dando, y alguno de ellos tiene alguna observación que hay que cambiar la carta de crédito, es bien difícil de cambiar. Una carta de crédito usualmente se dice que es irrevocable, que es uno de los tipos de carta de crédito, es por defecto irrevocable. Pero podría ser revocable en el caso, si es que el banco emisor, el banco notificador, el confirmador, el exportador, el importador, todos están de acuerdo con que se cambie la carta. Pero bueno, eh, es difícil porque le cuesta más al banco, cuesta más, le cuesta más al importador y exportador porque el cobro va a aumentar. Entonces no es tan fácil, ¿no? Aparte que le cuesta al banco, ¿por qué? Porque tiene que volver a revisar la parte legal, el otro banco también está de acuerdo en eso. Entonces, una carta de crédito, en muchas ocasiones siempre tiene el carácter irrevocable y lo colocan en la carta de crédito, lo colocan irrevocable para evitar que hayan modificaciones. Por eso es muy importante que todos los términos se hayan visto al inicio. Bueno, otra cosa que tenemos que saber es que una carta de crédito puede ser confirmada, y cuando es confirmada se dice que es porque tiene un banco confirmador. Bueno, esta es una carta de crédito confirmada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el caso dice que es una carta confirmada. Y justo es la BBC Lima que toma las dos funciones. También existe carta de crédito no confirmada, ¿sí? La no confirmada definitivamente pues no tiene un banco confirmador. Pero, con la salvedad que es el banco emisor asume el pago. Esto es importante saberlo porque si no existiera este señor, como no existe, entonces es él el que asumiría el pago directo al exportador, ¿no? O sea, si no, si al final el importador le pagaría directamente, no serviría la carta de crédito. Entonces él es el que asume. Se lleva mucho más riesgo definitivamente, porque sí o sí tiene que pagar. Pero más riesgo en realidad sería para el exportador. Porque un esquema como este donde hay dos, el exportador está a salvo porque sabe que este banco le va a pagar, que puede hacer que el banco emisor tenga problemas de pago, pero a él no le va a importar porque este le va a pagar. Pero si lo sacamos a él hay un filtro menos, por lo que el exportador, eh, bueno, obviamente es improbable que el banco emisor no pague, pero, eh, o sea, puede pasar que tenga algún problema, algún retraso, el exportador se vea afectado. Entonces, tener un esquema de este tipo es mucho más seguro para el exportador. En cuanto a los cobros, los pagos y todo eso, obviamente no tener un banco confirmador reduce los cobros, porque ya no hay dos cobros de pago diferido, ¿no? Y entre ellos se reparten el pago de forma igual. Eso podrían ustedes explicar en la carta de crédito no confirmada, ¿no? O sea, no solamente decir que no tiene un banco confirmador, que el banco emisor es el que asume, sino también explicar que los cobros se dividen en partes iguales, que el exportador tiene mayor riesgo porque ya no existe el banco confirmador y ahora es el emisor el que asume, ¿sí? Em, Obviamente los costos van a bajar. Bueno, asimismo también existe otro tipo que se llama cláusula verde. La cláusula verde sucede cuando existen anticipos, ¿sí? Es decir, cuando el exportador quiere que se le anticipe. Si no hay anticipos no es cláusula verde, pero si hay anticipos por parte del importador que tiene que darle al exportador, es cláusula verde. ¿Y para qué el exportador quisiera anticipos? Pues porque no tiene la mercadería y no tiene el dinero y va a querer seguramente comprar o producir. Entonces le pide al importador, por favor,
Anticípame los pagos para yo poder con eso producir o comprar y ya yo te lo envío. Sin embargo, se va a tener que demostrar que con los anticipos se está comprando la mercadería, ¿sí? Se va a tener que demostrar de alguna manera. ¿Con qué? Con órdenes de compra, cotizaciones, órdenes de servicio, órdenes de producción, o sea, todo lo que esté a la mano, ¿sí? Otra cláusula es la cláusula roja. Bueno, otra cosa que les quería decir de la cláusula verde que también ustedes pueden colocar en el examen si es que les toca, es que la cláusula verde sucede obviamente cuando hay anticipos, pero también se demuestra la compra de mercadería porque obviamente hay desconfianza, ¿no? En la operación. Y eso está bien porque no todos los importadores y exportadores se conocen a la perfección, ¿no? Entonces, la cláusula roja es lo mismo que la verde, pero con la condición que hay warrant. Es decir, también se hacen anticipos, pero aquí sí se exige que haya un warrant. ¿Y por qué se exige que haya un warrant? Que también deberían tenerlo presente para poderlo explicar. Que el warrant, en el warrant, obviamente el exportador tendría que hacer por acá un préstamo, y ustedes saben, ¿no? Aparte, ¿sí? Algo así como esto, un préstamo aparte, con un warrant, ¿sí? Y el warrant lo que te da es la seguridad de que el exportador está usando los anticipos para comprar mercadería, porque el warrant te bota un certificado de depósito y te emite un warrant que es que la mercadería está en garantía. Entonces, ¿qué más, qué más, qué más prueba que los anticipos se están usando para comprar la mercadería, ¿no? Entonces el warrant le da cierto grado de seguridad al importador de que verdaderamente sus anticipos se están usando para ello. Eso es la cláusula roja. Hay otro tipo que se llama revolvente. Carta de crédito revolvente. Esta carta de crédito se renueva periodo a periodo. Se renueva periódicamente. ¿Por qué es importante una revolvente? Lo que pasa es que si tenemos, por ejemplo, como lo dije en clase, ¿no? Un exportador que constantemente con un importador se vende papa, ¿no? 2 veces al año o 3 veces al año. Y usualmente se vende bajo las mismas condiciones. Se repite casi el peso de la mercadería, se repite la cantidad, los pagos ya vienen pactados siempre cada 2 meses, ¿no? O cada 30 días. O sea, son pagos periódicos. Entonces, sí, el mismo puerto de origen, el mismo puerto de destino. em, o sea, se repiten casi las mismas características. Características pueden tener distintas, o sea, características, pero muchas de las cosas se repiten. Entonces se puede decir que la carta de crédito puede ser revolvente. ¿Y por qué es importante decir que es revolvente? ¿Por qué es importante dejar por sentado que es una carta de crédito revolvente? Porque así el banco le dedica menos tiempo a la revisión legal porque se vuelve a repetir, porque eso te da definitivamente un cobro menor de la emisión, de lo diferido, de la cancelación, porque precisamente los bancos en la parte legal le dedican menos tiempo. eh, entonces hay mayor confianza, ¿sí? Y, y simplemente pues es una carta de crédito que definitivamente siempre se va a repetir y va a tener costos de transacción menores. Entonces tenemos que tener en cuenta que si tenemos este tipo, pues hay que declararla como revolvente. Si no se declara como revolvente, simplemente el banco va a tomarlo como que es una carta de crédito aparte. Cada vez que se vende las papas, una carta de crédito nueva, y te va a cobrar como tal, como una carta de crédito nueva. Pero si es revolvente, entonces ya el banco te incorpora otras condiciones. Y otra que es importante, el back to back. El back to back es una carta de crédito donde el importador asume el papel de exportador.
¿Cómo es esto? Es decir, nosotros tenemos un importador aquí, ¿sí? El importador tiene una carta de crédito con un exportador por este lado. Ahí está. Aquí manejan una carta de crédito, ¿sí? Por ejemplo, si este exportador está vendiendo laptops, pues el importador le compra las laptops, ¿sí? Sin embargo, el importador, como no es como en otras ocasiones donde le va a comprar las laptops, va a llegar y él la va a vender en el mercado nacional. Lo que quiere hacer el importador en ese tipo de carta de crédito es ser un ave de paso, o sea, ser un intermediario. Lo que quiere él es venderlo, pero al extranjero. Y cuando sucede eso, a ver, cuando sucede eso, él le va a vender a otro importador las laptops que estaban aquí. Y cuando él, voy a ponerlo más abajo, cuando él vende las laptops, ¿sí? Él se vuelve obviamente un exportador, ¿sí? Porque ahora es otro importador que está en otro país el que le está comprando las laptops. Al final, pues las laptops llegan acá. ¿Y esto por qué sucede? Porque a veces él solo funge de intermediario. Lo único que le interesa es exportar para volver a exportar. Solo que en la exportación tiene el papel importador y cuando exporta se vuelve un exportador. Aquí hay una carta de crédito y aquí hay otra carta de crédito. O sea, el señor mantiene dos cartas de crédito. Una por un lado y otra por el otro lado. Aparte este esquema tiene que entender que bueno, es más caro pues para él, ¿no? Porque él mantiene dos cartas de crédito. Va a pagar dos cosas distintas. Ahora, también se usa esto porque el importador tiene que hacer pagos aquí, ¿cierto? Este va a esperar que él le pague, ¿sí? Para que él en esta carta de crédito pueda pagarle al exportador. Va a usar el dinero, que viene de acá. Claro, no va a ser tan fácil tampoco hacer eso, ¿no? Pero va a usar ese dinero para que una vez que tenga el dinero en su poder, él ya pueda pagar en esta carta de crédito. Pero obviamente no lo va a hacer a la ligera, él ya lo tiene calculado, es decir, este importador ya debe haber checado las fechas aquí y tratar de cuadrar esas fechas acá también para poder ejercer el pago una vez que le llegue el dinero, ¿no? Entonces es otra característica de eso, ¿no? Él no tiene dinero, él hace por aquí la jugada y luego con ese dinero juega por aquí. Bueno, entonces eso es el back to back. Espero se haya entendido. Estos son los tipos de carta de crédito que hay que tener en cuenta, lo más importante para el examen. Gracias.